Increíble rescate revela cómo una vaca lechera escapó de una trampa sorprendente y transformadora. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras don Manuel observaba a Rosita pastar en el campo de flores silvestres. Su mirada cansada revelaba años de esfuerzo, dedicación y amor por la tierra. Esa vaca no era solo un animal, era su legado, el vínculo que lo conectaba con sus antepasados y la esencia de su propia existencia. Sin embargo, un día común se tornaría en una pesadilla que pondría a prueba sus más profundos valores. Mientras don Manuel se acercaba para acariciar el suave lomo de Rosita, un estruendo interrumpió la paz del paisaje. La vaca había tropezado, y antes de que pudiera reaccionar, cayó en un pozo antiguo, olvidado entre los arbustos. La imagen del hundimiento de su amada vaca lo paralizó, sus pensamientos se entrelazaron en una marea de angustia. ¿Cómo podría haber permitido que esto sucediera? Sin embargo, la desesperación no le dejó tiempo para lamentarse. La vida de Rosita pendía de un hilo y su corazón estaba en un torbellino. La angustia se apoderó de él. La idea de perder a Rosita lo llenó de un miedo profundo, un vacío en su pecho que amenazaba con devorarlo. Tenía que actuar, pero su mente estaba embotada. La gente del pueblo pronto se enteraría, y sabía que las discusiones que se alzarían no serían fáciles. Por un lado, estaban los pragmáticos, aquellos que verían la situación como una carga innecesaria. Por otro, estaban los que entendían que la vida de Rosita representaba más que solo un recurso económico. Mientras sus pensamientos luchaban entre la tradición familiar y las realidades económicas, una voz familiar resonó en su mente: los lazos de la familia se extienden a todos los que comparten este hogar. Era su padre, quien siempre le enseñó que mantener el respeto por los seres vivos era fundamental. La presión aumentaba a medida que el comerciante del pueblo comenzaba a susurrar ofertas tentadoras, medidas en pesos y promesas de alivio financiero. Pero, ¿acaso todo se podía comprar? La duda lo consumía, el eco de tratar con el comerciante lo hacía sentir como un traidor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Manuel respiraba con dificultad, cada inhalación tenía un peso. Nadie podía comprender lo que representaba Rosita para él. La lucha interna lo desgastaba, y su corazón se sentía dividido como un campo en dos mitades, una sembrada de amor y tradición, la otra, con los pesos del pragmatismo y la supervivencia. La comunidad empezaba a llegar, cuchicheos sobre el rescate llenaban el aire, mezclados con la expectativa y la crítica. Lo que inicialmente parecía ser un simple rescate se transformaba en un dilema que desnudaba la esencia misma de quien era. Las miradas de sus vecinos eran un reflejo del conflicto que latía en su interior: ¿debería dejar que su vaca se convirtiera en un símbolo de fracaso, o lucharía por mantener vivo el legado familiar que ella representaba? La presión se intensificaba y don Manuel sabía que el momento crítico se acercaba. ¿Qué decisión tomaría cuando mirara de nuevo a Rosita en el fondo del pozo? El sudor corría por su frente, la angustia se cernía sobre él y el desenlace se hacía cada vez más incierto. La noche había caído, envolviendo el campo en un manto de sombras, y don Manuel permanecía inmóvil frente al pozo, el eco de las voces del pueblo resonando en su mente. En ese instante crítico, comprendió que su conexión con Rosita iba más allá de lo material, era un símbolo de la historia de su familia, un reflejo de sus valores y su dedicación hacia la vida. Sin embargo, cada segundo que pasaba era un recordatorio de la realidad que lo rodeaba. Debía tomar una decisión que repercutiría en su vida y en la de aquellos que lo rodeaban. La idea de rendirse ante las ofertas del comerciante lo atormentaba. Se imaginaba hablando con los habitantes del pueblo, explicando su elección. ¿Podría soportar la decepción en sus rostros? Sin embargo, la presión de la responsabilidad también lo empujaba hacia adelante, hacia la resolución. Al mirar el pozo, donde la figura de Rosita se delineaba débilmente en la penumbra, un destello de determinación comenzó a formarse en su interior. No podía permitir que el recuerdo de su vida se convirtiera en un mero relato de abandono. Respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en su pecho empezaba a disiparse con cada inhalación. Se dio cuenta de que tenía un valor que no había sido capaz de visualizar antes:
no solo era un campesino, era un protector de su historia, un defensor de la vida. La decisión ya no se trataba solo de Rosita, sino de todo lo que representaba su existencia. A medida que los murmullos del pueblo se convirtieron en un murmullo lejano, su mente se concentró en lo que necesitaba hacer. Tenía que reunir aliados, a aquellas personas que comprendían que la vida de Rosita simbolizaba más que un simple sustento, que era parte de un legado que debía preservarse. Con esa idea en mente, comenzó a movilizarse, buscando a aquellos que podrían ayudarlo a rescatarla. Recordó a su vecino, don Alejandro, un hombre experimentado en la construcción y con un corazón tan grande como su incapacidad para decir que no. Don Manuel se dirigió rápidamente a su casa, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a la acción, sino a un descubrimiento interno sobre lo que realmente valoraba. Al golpear su puerta, la incertidumbre se deslizó entre sus pensamientos. ¿Don Alejandro se unirá a mí en esta lucha? Al abrir don Alejandro, la recompensó con una mirada de curiosidad y preocupación. Sin preámbulos, don Manuel expuso la situación. No es solo una vaca, le explicó, Rosita es mi historia, es todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido. Las palabras fluyeron con ardor, y por primera vez, sintió que su voz tenía poder. El rostro de don Alejandro se iluminó y asintió lentamente, reconociendo el significado de la lucha que presentaba su viejo amigo. Juntos, harían un plan para rescatar a Rosita con quienes compartían una visión similar. Mientras trazaban estrategias y se organizaban, don Manuel sintió que algo en él había cambiado. En lugar de ser un simple agricultor atado a su rutina, ahora se transformaba en un líder dispuesto a enfrentar retos, redescubriendo así su identidad. Cada decisión parecía acercarlo a un camino de crecimiento personal que nunca había explorado antes. El miedo y el desafío se convertían en un impulso hacia su mejor versión. Al final de la noche, la determinación brillaba en sus ojos, había tomado una posición, no solo por Rosita, sino por su propio futuro. Sin embargo, la pregunta aún permanecía en el aire. ¿Sería suficiente su esfuerzo y el de sus nuevos aliados para salvar a Rosita, o encontrarían obstáculos que pondrían en jaque sus convicciones recién descubiertas? La mañana que se avecinaba traería consigo una responsiva prueba en los límites de su determinación. El sol asomaba con cautela al despuntar el día, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que prometían un nuevo comienzo. Don Manuel se despertó con la certidumbre de que la jornada que tenía por delante sería crucial para su vida. Reunido con don Alejandro, comenzaron a definir el plan. No solo se trataba de recuperar a Rosita, también de enfrentar sus propios miedos, esos que habían estado latentes demasiado tiempo. El desayuno fue un momento de reflexión para don Manuel. Mientras mastica el pan, su mente viajaba a aquel momento cuando aún era un niño, corriendo por los campos buscando a las vacas. Recordaba con cariño las enseñanzas de su padre sobre el compromiso con la tierra y los animales. Esa historia familiar que lo empujaba ahora a levantarse con determinación, a actuar en lugar de dejarse llevar por la resignación. Una estrategia nace de las conversaciones animadas en la cocina. Don Manuel y don Alejandro decidirían buscar a otros vecinos, aquellos competentes y apasionados como ellos. Así, con una combinación de nervios y entusiasmo, empezaron a tocar puertas, planteando su causa. Cada rechazo les recordaba la fragilidad de la esperanza, pero también encendía su deseo de luchar. Una de las paradas fue en casa de doña Clara, una mujer mayor con un espíritu indomable y un conocimiento vasto sobre la comunidad. Don Manuel se sintió inspirado al escucharla narrar anécdotas sobre los antiguos combates por la tierra. A medida que hablaba, él admiraba su convicción y decidió que su valentía sería un poder fundamental en su misión. No solo se trata de una vaca, le decía ella, se trata de honrar todo lo que hemos construido aquí. Así, el pequeño grupo comenzó a tomar forma. Con cada nuevo aliado que se sumaba, don Manuel notaba un cambio en sí mismo. La inseguridad que había sentido en la noche anterior se iba disipando. Pasó de ser un simple campesino a un líder comunitario, un referente en el que otros podían depositar su confianza. La carga de liderar era pesada, pero las conexiones que empezaba a forjar recargaban su alma. El día avanzaba, y cada momento se convertía en una lección de su propia capacidad de influencia. Con cada conversación y cada plan que formulaban, don Manuel redescubría habilidades que desconocía poseer, como la oratoria y la fuerza en la argumentación. Se sentía más próximo a sus raíces, más seguro de su destino. Pero el reloj avanzaba inexorablemente, y la incertidumbre del comerciante se cernía sobre ellos como una sombra.
La estrategia requería acción inmediata. Esa noche se reunieron nuevamente para discutir los próximos pasos, no podían dejar que el tiempo jugara en contra, cada día perdido representaba una oportunidad menos para salvar a Rosita. Mientras los murmullos se intensificaban en la sala, el ambiente cargado de expectativa parecía latir al unísono con el corazón de don Manuel. Las miradas de sus aliados le daban la fuerza necesaria para seguir adelante, y sentía que su voz había encontrado su propósito. Pero la verdadera prueba aún no llegaba. ¿Tendrían la fortaleza para enfrentar la resistencia del comerciante, un hombre astuto que no dudaría en usar todo a su favor? La noche inminente prometía ser un campo de batalla, pero don Manuel ya no temía, pues había encontrado una voz en su interior y un sentido de comunidad que lo respaldaba. El momento de la verdad se aproximaba con cada latido, y su resolución se tornaba más fuerte a medida que el sol se escondía detrás de las montañas, dejando un vacío que solo la valentía podría llenar. La pregunta resonaba en su mente, ¿sería su determinación suficiente para trascender el desafío que les aguardaba? La mañana siguiente llegó con un aire denso, como si el universo esperara ansioso el desenlace de la jornada que se avecinaba. Don Manuel se sintió inquieto, la convicción había tomado raíz en su interior, pero la súbita posibilidad del fracaso lo acechaba con insidiosa intensidad. A medida que se preparaba, su mente repasaba una y otra vez los detalles del plan. No podía darse el lujo de titubear, aunque una disparidad entre su corazón decidido y su mente temerosa amenazaba con descarrilar sus esfuerzos. El camino hacia la finca del comerciante parecía más largo que nunca. Los rostros de sus compañeros, don Alejandro y doña Clara, reflejaban una mezcla de determinación y ansiedad. La tensión era palpable, convertida en un hilo invisible que unía sus corazones. Don Manuel observó su propia mano temblar ligeramente mientras ajustaba la correa de su antiguo sombrero. Esa ligera traición de su cuerpo le recordó el papel fundamental que la mente juega en cada decisión. Caminaban juntos, consolidados en una misión, pero la inseguridad seguía siendo un acompañante no deseado. En un momento de silencio, don Manuel se atrevió a plantear a sus aliados un dilema que lo atormentaba: ¿qué pasaría si, al final, no lograban recuperar a Rosita? La pregunta colgó en el aire, incómoda y tensa, como un presagio de lo que podrían enfrentar. La respuesta de doña Clara fue firme: no es solo el destino de una vaca, Manuel. Es el firme acto de rechazo hacia aquellos que pretenden pisotearnos. Aquella declaración resonó en su mente como un eco que lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la finca del comerciante, la atmósfera cambió drásticamente. La ostentosa propiedad que antes le parecía un símbolo de estatus ahora le parecía una fortaleza impenetrable. La imagen de Rosita recluida en un establo oscuro se convirtió en una antorcha que iluminaba su camino, inspirando su determinación. Sin embargo, enfrentar al comerciante era más que recuperar a la vaca, era confrontar a un hombre que representaba todo lo que él una vez había temido ser. Don Manuel y su grupo fueron recibidos con una sonrisa condescendiente y un tono burlón. El comerciante, con su porte arrogante, se mofó de ellos: ¿acaso vienen a pedir misericordia? Esa frase encendió una chispa dentro de don Manuel. Sin querer, encontró su voz, era un rugido inesperado que brotó de sus entrañas. Venimos a reclamar lo que es justo, respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Las palabras habían emergido de su propia vulnerabilidad, transformándose en una declaración de guerra no solo contra el comerciante, sino también contra el miedo que lo había limitado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su viaje no solo era en búsqueda de Rosita, sino un combate contra sus propias sombras. El mercader, ya no solo un adversario, se convirtió en símbolo de todo lo que había reprimido. En ese instante, don Manuel comprendió que su verdadera batalla no solo se libraba en la finca del comerciante, sino también en su interior. Las decisiones que tomara en los próximos momentos podrían definir no solo el futuro de una vaca, sino de todo lo que representaba su identidad. El ambiente se cargó de tensión mientras el comerciante esbozaba una sonrisa amenazante, y de repente, lo retó: ¿crees que tus palabras pueden modificar esta situación? La pregunta pulsaba en el aire, latente y desafiante. Don Manuel sintió una oleada de energía recorriendo su ser, el momento de seguridad que había ganado en las últimas jornadas comenzaba a desvanecerse. La ruptura de su propia vulnerabilidad estaba a punto de abrir una puerta que podría llevarlo al abismo o a la victoria, y su destino se entrelazaba irremediablemente con el de Rosita. Justo cuando la conversación prometía desembocar en un enfrentamiento nervioso, don Manuel se detuvo.
Había llegado el instante de tomar una decisión que resonaría más allá de la confrontación física. ¿Se aventuraría a arriesgar su posición por lo que creía justo o cedería ante la sombra de sus temores? Su elección definiría la trayectoria de su vida. La resolución lo empujaba hacia adelante, y mientras el comerciante aguardaba su respuesta, la disyuntiva se convertía en su única certeza. La pregunta se posicionó en la frontera entre la duda y el coraje. ¿Qué pasaría si finalmente se atrevía a ser el hombre que siempre había deseado ser? La respiración de don Manuel se volvió más pesada, como si cada inhalación arrastrara el peso de sus temores. La mirada del comerciante lo atravesaba, helando su determinación mientras las palabras que aún no había pronunciado flotaban en su mente. Sabía que debía decidir, y en ese cruce de caminos, todo lo que había experimentado hasta ese momento se volvía intenso, relevante y vital. El eco de la burla del comerciante aún resonaba en su mente, pero ahora ese eco se convirtió en un impulso. Tus palabras son solo palabras, advirtió el mercader, creyéndose indiscutible en la balanza del poder. Don Manuel sintió una punzada de rabia y miedo a la vez, era un volcán a punto de estallar o un río que fluía hacia una decisión presa de la incertidumbre. Con un instante de claridad, se dio cuenta de que su ansia de justicia no era simplemente por Rosita. Era un reclamo hacia su propio interior, un grito que exigía ser escuchado. En un súbito arrebato de valor, dio un paso al frente, su cuerpo se llenó de una energía desconocida. No vengo solo por la vaca, empezó a hablar, desmantelando el muro que había construido a su alrededor. Vengo por la dignidad que merecemos. Por cada injusticia que hemos permitido. Hoy, soy yo quien decide. El silencio reemplazó las risas burlonas y los murmullos de desprecio que habían caracterizado el ambiente. Hizo una pausa, consciente de su propio poder en ese momento. Su voz resonaba, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que comenzaba a reconocer su verdadero valor. Los ojos de don Alejandro y doña Clara se iluminaron con una mezcla de sorpresa y admiración. Había un atisbo de esperanza en sus miradas. Sin embargo, la frase del comerciante resurgió en su mente: ¿crees que tus palabras pueden modificar esta situación? Don Manuel sabía que no se trataba solamente de palabras. No bastaba con hablar, debía emitir acciones que respaldaran su reclamación. Las llamas del conflicto interno se apoderaron de él. Se enfrentaba a una encrucijada en la que las palabras podrían volverse en su contra si no eran acompañadas de decisiones firmes. La toma de una decisión, entonces, se erigía como la verdadera prueba de su transformación. Enfrentar al comerciante no era solo un acto de recuperación, era el primer paso hacia la reinvención de sí mismo. Un nuevo propósito se gestaba en su interior. Si no devuelves a Rosita, mi lucha empezará aquí y ahora. No solo por la vaca, sino por cada uno que ha soportado tu injusticia, proclamó don Manuel, sintiendo como su corazón latía como un tambor de guerra. El comerciante dejó escapar una risa burlona, pero ahora no lo veía como un adversario invencible. Era un hombre que había construido su imperio sobre la explotación y el miedo. Esa visión cambió su enfoque, ya no se sintió pequeño ante la opresión, sino como un David ante un Goliat, con la confianza hallada en sus convicciones férreas. De repente, en ese entorno que antes le parecía hostil, notó detalles que antes le eran invisibles. Las ventanas adornadas con persianas, los barrotes del establo que daban fe de la crueldad que ahí se cometía. Todo se volvió una especie de escenario donde su valentía debía ser demostrada, y en el fondo comenzó a preguntarse si aquellos sucesos en realidad eran una prueba de su propia voluntad. Justo cuando el comerciante estaba a punto de responder, don Manuel sintió que un nuevo desafío se gestaba en el aire. La reacción del mercader, ya fuera de desprecio o de miedo, definiría no solo el regreso de Rosita, sino el camino por el cual su vida tomaría rumbo a la transformación definitiva. Como marionetas en manos de un titiritero, los destinos de todos colgaban de un hilo, el momento clavó su mirada en el comerciante. No podía dar marcha atrás. Tenía que prepararse para lo inesperado. ¿Qué diría el comerciante? ¿Las palabras de don Manuel serían capaces de romper el ciclo de injusticias que había tolerado? Mientras la atmósfera se llenaba de tensión, la batalla más grande aún estaba por comenzar. Don Manuel sintió como el sudor comenzaba a deslizarse por su frente al mismo tiempo que sus pensamientos se aceleraban. El silencio era abrumador, un campo de batalla donde cada palabra era un disparo, donde su próxima frase podía ser la que desencadenara la guerra que había estado evitando. Las miradas de don Alejandro y doña Clara lo impulsaban,
pero también lo llenaban de dudas sobre su capacidad para continuar con esta lucha. El comerciante, por su parte, había tomado una postura defensiva, aunque eso no cambiaba su desdén. Su risa burlona resonaba en los oídos de don Manuel como un eco maligno. ¿Acaso piensas que vas a alterar mi manera de hacer negocios? Eres un simple campesino, desafió el mercader, dejando entrever su incapacidad para perder. En ese momento, don Manuel se dio cuenta de que no podía permitirse ser solo un espectador en su propia vida. Su historia requería un nuevo capítulo donde el coraje y la acción tomaran protagonismo. La rabia que antes consideraba un obstáculo comenzó a transformarse en combustible que avivaba su deseo de no rendirse. Era un instante histórico, un cruce de caminos entre la resignación y la batalla por su propia existencia. Así es. Simple, pero decidido, afirmó don Manuel, eligiendo sus palabras con precisión. No vendré a ti a solicitar nada. Vendré a reclamar lo que es justo, lo que me pertenece y lo que pertenece a todos los que se encuentran bajo tu yugo. A medida que las palabras brotaban de su boca, un nuevo sentido de autoafirmación lo invadió. No estaba solo, incluso si su lucha se sentía a menudo solitaria. Sin embargo, sabía que sus palabras no eran suficientes. No quería ser un símbolo vacío de resistencia, quería ser un agente de cambio. El comerciante podría burlarse, sí, pero detrás de esa burla había un miedo latente a perder el control que había ejercido durante tanto tiempo. Don Manuel tendría que exponer ese miedo, arrancarle la máscara al mercader, y eso necesitaba una estrategia. Por primera vez, pensó que el conocimiento podría ser su mayor aliado. Recordó las historias de los ancianos sobre cómo se habían alzado contra opresores en el pasado. Encontraba fuerza en la tradición y en el legado de aquellos que no habían sucumbido ante la adversidad. Comenzó a trazar mentalmente un plan, reunir a otros, crear una red de apoyo, visibilizar la injusticia. La siguiente frase que pronunció fue pronunciada con el firme propósito de atar un nuevo lazo de unión. No solo es mi lucha, es una lucha colectiva. Estoy dispuesto a organizar a los que tienen miedo para que reivindiquen su voz, para que sepan que no están solos. El comerciante lo miraba con una mezcla de desprecio y sorpresa, como si de repente la amenaza que representaba don Manuel se había vuelto tangible. La duda ante su propio poder lo sorprendió, perturbando su habitual desprecio a la autoridad ajena. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía permitir que eso prosperara. La expresión del comerciante cambió al instante, una lucha interna comenzaba a reflejarse en sus ojos. Justo cuando parecía que la conversación podía girar hacia otro ámbito, don Manuel notó una figura acercándose por el camino polvoriento de la plaza. Era un viejo amigo, un exiliado del sistema que llevaba consigo el aire de la resistencia. La presencia de este hombre significaba un nuevo instante decisivo. Su llegada podría reafirmar la disposición de don Manuel de dar el siguiente paso o podría sumar más complicaciones a una compleja red de relaciones. La vida de don Manuel y su propia transformación penden ahora de ese encuentro inesperado. ¿Se unirá a su causa o será un recordatorio de las antiguas lealtades y traiciones? La incertidumbre era palpable, marcando el pulso de un cambio que estaba a punto de desatarse. Don Manuel observó el avance del viejo amigo, su silueta destacándose entre la bruma de incertidumbres y tensiones que había tejido en su mente. Era un hombre marcado por la vida, un reflejo de sus propias decisiones, y a la vez, un espejo que le recordaba la carga de sus elecciones pasadas. A medida que se acercaba, lo recibió un torbellino de emociones, orgullo, dudas y una pizca de nostalgia se entrelazaban en su mente. «Tomás», pronunció don Manuel al reconocerlo. La voz, cargada de revelaciones, resonó en el aire como un eco del pasado. El reencuentro instantáneamente inyectó en él una energía vibrante, llevando consigo la promesa de colaboración, pero también el peso del desasosiego. Tomás se detuvo frente a él, sus ojos derrochaban sabiduría y experiencias que no había tenido ocasión de escuchar. Había sobrevivido en el exilio, luchando en un mundo que parecía cerrado a la justicia. He escuchado rumores sobre la postura que has tomado, comenzó con cautela. Desafías al comerciante, y con ello sus cimientos. Es arriesgado, Manuel. La advertencia resonó en su interior. La fragilidad de sus decisiones comenzó a hacerse evidente. Entiendo el riesgo, pero necesito entender si el mismo fuego arde en ti, respondió don Manuel, decidido a no ceder ante el miedo. Te he visto pelear, y estoy listo para aprender de tu resistencia.
Necesitamos unir fuerzas. Tomás lo miró en silencio mientras la tensión crecía entre ellos. Don Manuel supo que su antiguo amigo ponderaba la propuesta, evaluando las ramificaciones y el posible dolor que podría provenir de esa unión. En sus ojos había un reconocimiento de los sacrificios que ambos estaban dispuestos a hacer. Te diré algo, Manuel, la lucha no es solo física, afirmó Tomás, sus palabras pesadas con experiencia. Es fundamental entender la mente del enemigo, enfrentar sus miedos y usar esa comprensión como tu arma más poderosa. Don Manuel sintió que las palabras atravesaban su ser, como si desnudaran una revelación oculta. En ese momento, comprendió que había estado preparado para la lucha externa, pero no del todo acerca de la mentalidad que debía adoptar. Necesito aprender, admitió, dejándose llevar por aquel impulso de vulnerable autenticidad. No quiero solo sobrevivir, quiero transformar este lugar, la vida de todos. Un brillo de respeto y aprecio cruzó el rostro de Tomás, como si por un instante lo reconociera no solo como amigo, sino como un posible aliado en un viaje mucho más grande. Empecemos por lo básico, sugirió Tomás mientras comenzaron a caminar juntos. Vamos a reunir información, identificar debilidades en la postura del comerciante. Debes aprender a leer las reacciones de sus hombres, a anticipar sus movimientos. Cada paso que daban en la dirección del centro del pueblo, don Manuel sentía como sus habilidades empezaban a aflorar, penetrando más allá de la resistencia en la que había vivido. Cada consejo de Tomás era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La conversación fluyó, descubriendo una conexión casi olvidada, entre los recuerdos y la urgencia del presente. No obstante, la sombra del comerciante seguía acechando, y él sabía que cada instante que pasaba no solo era tiempo perdido, sino también una oportunidad para ser más astuto. Mientras comenzaban a planear el siguiente movimiento, don Manuel se dio cuenta de que había hablado de cambios sin comprender realmente lo que implicaba. Sería un proceso profundo, una lucha interna en la que la valentía iba a ser fundamental, pero ahora tenía un guía a su lado. La vida lo enfrentaba a un desafío titánico y emergente, y aunque los momentos estaban cargados de tensión, existía una chispa de esperanza. Rabia, necesidad y una complicidad renovada lo impulsaban hacia adelante. Había llegado a un punto de no retorno, no había marcha atrás. La próxima fase de su transformación apenas comenzaba, pero lo que le inquietaba era si estaba dispuesto a despojarse de su antigua identidad por completo. La lucha es más que palabras. ¿Estarás dispuesto a ir hasta el final?, se preguntó. Mientras se alejaban, en lo profundo de su ser, una revelación inquietante asomaba, el verdadero cambio estaba tan cerca como el riesgo que estaba listo a abrazar. ¿Podría realmente convertirse en el líder que tantos necesitaban, o cedería nuevamente ante el temor que lo había perseguido por tanto tiempo? La inminente confrontación se dibujaba en el horizonte. Las primeras luces del amanecer se filtraron entre las casas del pueblo, lanzando un suave resplandor sobre las cabezas de don Manuel y Tomás mientras se dirigían a la biblioteca, un lugar donde originalmente habían compartido inquietudes y ambiciones. En ese umbral de conocimiento, él sentía el latido de una nueva determinación. La búsqueda de información nunca había sido crucial para él, pero ahora, aferrándose a los consejos de Tomás, cada libro se convertía en un tesoro. Conocer al enemigo es la clave, decía Tomás repetidamente mientras hojeaban textos sobre estrategias comerciales y la psicología del poder. Don Manuel absorbía cada palabra, cada concepto, consciente de que su capacidad de liderazgo dependía de esta nueva forma de entender el mundo. Las frases de Tomás volvían a resonar en su mente, como bulliciosas armonías en una sinfonía que prometía transformar su vida. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla intensa de estudio y planificación. Don Manuel no solo estaba aprendiendo sobre el comerciante, sino también sobre sí mismo. En medio de los libros y las largas conversaciones, se planteaba inquietantes preguntas sobre su valentía, su ética en la lucha y el costo que estaría dispuesto a pagar. La presión de la transformación no solo estaba en su entorno externo, sino profundamente arraigada en su ser. Un día, mientras revisaban unas viejas cartas sobre tratos anteriores del comerciante, la tensión se palpó en el aire. Manuel, hay algo que debes entender. La astucia también implica engaño, advirtió Tomás con un tono grave. Don Manuel sintió que la declaración se clavaba en su mente. El dilema moral comenzaba a convertirse en un monstruo que amenazaba con devorarlo. ¿Podía aceptar que la lucha incluyera tácticas que él mismo consideraba inmorales? Desde ese momento, su lucha interna se intensificó.
Cada paso que daba hacia adelante parecía despojarlo de una parte de su antigua identidad, y empezaba a enfrentar la verdad que durante mucho tiempo había ignorado: no todo lo que era parte de su pasado servía a la causa. Una noche, ya agotado por el estudio, se encontró solo con su reflexión, la voz de Tomás resonando en su interior. Hacer lo correcto es a menudo más complicado de lo que parece, pensó. La batalla que libraba no era solo contra un enemigo externo, sino contra sus propios principios adheridos. En una hoja en blanco, comenzó a anotar lo que significaba ser un líder: integrar el conocimiento con la ética, la estrategia con la integridad. Los días se convirtieron en semanas, y en el proceso de transformación, la visión de Manuel adquirió claridad. Empezaba a tomar decisiones, algunas alineadas con sus valores, otras deslizándose por el filo de la moralidad. Experimentó momentos de duda que le desgarraban el alma, darse cuenta de que había caminos que antes consideraba innegables que ahora parecían contornarse con algo más intenso y complejo. Es increíble cómo se transforma uno al enfrentar sus propios monstruos, reflexionó una tarde mientras paseaba por el pueblo, encontrando consuelo en el murmullo familiar a su alrededor. Sin embargo, el contraste entre su nueva identidad y su entorno comenzaba a tornarse perturbador. Se sintió un extraño entre sus propios vecinos, que ignoraban la lucha interna que lo atormentaba. Un día, mientras Tomás y él recorrían los senderos del pueblo en busca de más información, escucharon murmullos sobre una reunión del comerciante para el próximo sábado. La oportunidad se dibujaba claramente en el horizonte. La férrea custodia se desvanecía, la acción estaba a la vuelta de la esquina, y la urgencia comenzaba a deslizarse por su piel. Este será el momento decisivo, murmuró Tomás, mientras sus ojos se encontraban con los de Manuel, llenos de una mezcla palpable de expectativa y temor. Don Manuel sintió que el peso del futuro y de su propia nueva identidad lo acechaba. El ecosistema de decisiones lo impulsaba a avanzar, pero una última pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de actuar sobre sus conocimientos y la estrategia que habían desarrollado juntos? El enfrentamiento se acercaba. Un nuevo capítulo de su transformación estaba a punto de iniciarse, lleno de preguntas y arriesgadas posibilidades. ¿Estaba listo don Manuel para romper completamente con su pasado y abrazar la lucha que había prometido afrontar? La respuesta se tornaba inminente, y el tiempo no esperarían por su respuesta. El amanecer se instaló con una intensidad renovada en el interior de don Manuel. La luz, ahora más brillante que antes, traía consigo un aire de presión. Cada rayo parecía llamar a una acción inevitable. Tomás se sentó frente a él, una carpeta llena de documentos dispersos entre ellos, evidencias que marcarían el destino del comerciante y la lucha a la que se enfrentaban. Sea lo que sea que hagas, recuerda que más vale actuar desde la autenticidad, aconsejó Tomás, sus ojos fijos en los de Manuel, como si tratara de penetrar en su alma. Don Manuel asintió, pero su mente estaba dividida. Cada sílaba del consejo traía consigo un peso, un recordatorio de la línea delgada que habría de recorrer. Aferrado a sus notas, se dio cuenta de que cada estrategia, cada táctica, le daba forma. La transformación se manifestaba no solo en su conocimiento, sino en su carácter. Los días previos al encuentro decisivo se convirtieron en un torbellino de pensamientos, visualizaciones y autocríticas. Don Manuel ensayaba en su mente cada posible escenario, cada respuesta calculada a las provocaciones del comerciante. La realidad lo golpeó en repetidas ocasiones: podía convertirse en lo que rechazaba, caer en la trampa del engaño como una forma de sobrevivir. Por un instante, consideró si la verdadera lucha residía en traicionar sus principios por el bien de un objetivo mayor. Los principios son flexibles, susurraba una voz en su interior, intentando convencerse a sí mismo de que la astucia era simplemente otra herramienta. Fue en ese instante que el miedo se transformó en un motivador inesperado. No quería ser un líder que se definiría por los mismos métodos que despreciaba. Aquello lo hizo reflexionar profundamente sobre quién era realmente y quién deseaba ser. La familiaridad de su entorno, la comunidad que lo había visto crecer, se tornó en un espejo que no solo reflejaba su pasado, sino el futuro que temía perder. Mientras se preparaba para la reunión, su mente se llenó de imágenes de su familia, de los valores que habían pasado de generación en generación. ¿Sería capaz de enfrentar al comerciante y mantener la integridad por la que siempre había luchado? Cada decisión parecía más cercana a un laberinto sin salida, donde los muros se levantaban con cada duda. En el camino hacia el lugar acordado, el peso de la expectativa se volvió un lastre casi insoportable. La multitud que anticipaba la reunión era densa,
pero para don Manuel, esos rostros se desdibujaron en una secuencia abstracta. Se sentía atrapado entre el deseo de ser valiente y el temor de flaquear. La voz de Tomás resonó una vez más en su mente: la estrategia no es solo astucia, es también saber a quién proteger. Al llegar, las luces iluminaron el rostro del comerciante, que se erguía como un titán en medio de la multitud. La sala emanaba energía, un pulso que desbordaba ansias de poder y ambición. Don Manuel se dio cuenta de que todo lo que había aprendido conducía a este momento: las cartas, las estrategias, las discutibles éticas. Entonces, la pregunta definitiva surgió. ¿Qué parte de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar en esta guerra? Cuando el comerciante comenzó a hablar y a presentar su caso, don Manuel sintió que el tiempo se desvanecía. Cada palabra recalcaba un dilema moral, la posibilidad de actuar contra sus principios o abrazar el desafío con autenticidad. A través de la marea de emociones, una luz de claridad comenzó a surgir. Era el momento de rebelarse. Debo ser el arquitecto de mi destino, murmuró para sí mismo mientras su pulso se aceleraba. Con cada latido, la muralla que había construido comenzaba a desmoronarse. De repente, una interrupción violenta cortó el aire, un espectador provocaba reacciones inesperadas. La tensión se intensificó, y don Manuel sintió que el instante de su verdad se acercaba. La multitud centró su atención en él, un torbellino de emociones y decisiones. Allí estaba, ante la oportunidad de definir no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. La lucha no era solo por el poder o la victoria, sino por la esencia misma de ser un líder auténtico. Es el momento de confrontar lo que soy, pensó mientras la atmósfera se electrificaba. ¿Pero sería suficiente esta revelación personal para superar los retos que se avecinaban? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un susurro de incertidumbre, mientras sus ojos se fijaban en el comerciante, listo para dar el paso decisivo. El intenso murmullo en la sala se disipó cuando don Manuel sintió que todos los ojos estaban sobre él. En un instante, la figura del comerciante se convirtió en un símbolo de todo lo que había enfrentado y temido, un desafío que no solo amenazaba su legado, sino también su autodefinición. Había llegado el momento de actuar con propósito y valentía. Con el corazón latiendo descompasadamente, dio un paso hacia adelante. Vengo aquí hoy, no solo por Rosita, sino porque he sido testigo de cómo este lugar ha sido mancillado por el miedo y la opresión, comenzó, su voz resonando con la fuerza que había cultivado durante su transformación. No permitiré que continúes menospreciando a quienes vivimos y trabajamos aquí. No somos solo recursos para tus intereses económicos, somos una comunidad con historias, valores y un legado que vale la pena proteger. Cada palabra parecía liberar una parte de él que había estado dormida durante tanto tiempo. La multitud, antes distante y temerosa, comenzó a murmurar. Don Alejandro y doña Clara intercambiaron miradas de aprobación y aliento. En ese instante, se dio cuenta de que ya no estaba solo, su lucha resonaba dentro de otros, y el sentimiento de unidad se encendía a su alrededor. El comerciante, lejos de amedrentarse, sonrió con desdén, sin embargo, la confusión comenzó a reposar sobre su rostro. ¿Y qué piensas hacer al respecto, campesino? Tus palabras son solo eso, palabras vacías, replicó, intentando mantener su control. Tus palabras han llegado a su fin, contestó don Manuel, sintiendo la ola de apoyo de sus vecinos a su lado. No es solo una batalla personal, es una revolución por nuestra dignidad. Caminó hacia el centro de la sala, donde el comerciante había estado hablando, demostrando que ahora era él quien dominaba el espacio, y no a la inversa. Aquel instante trascendió lo puramente físico, don Manuel estaba manifestando su transformación interna. No se trataba de exhibir poder por sí mismo, sino de reivindicar el poder colectivo de su comunidad, una fuerza que había permanecido latente demasiado tiempo. Cada frase que pronunció trascendía un mero reclamo, era una expresión de su evolución y aceptación. Recordaba cómo su confusión y miedo se habían convertido en el caldo de cultivo para la toma de decisiones que había comenzado a moldear su identidad. La claridad era ahora su escudo. Mientras hablaba, la historia de su familia y su conexión con la tierra regeneraron su coraje. Hoy elijo ser escuchado, elijo actuar. Si no devuelves a Rosita y continúas tratando a otros como objetos de tu ambición egoísta, no solo te enfrentarás a mí, sino a miles que están dispuestos a luchar por lo que es justo, continuó, viendo cómo las miradas de la multitud se encendían en un fuego de conexión. Las palabras flotaban en el aire, y el comerciante comenzó a palidecer.
Aquel caballero del poder, acostumbrado a asustar a la gente, ahora sentía su dominio resquebrajarse. Las voces de los vecinos emergieron como un torrente de apoyo, cada vez más audaces. «¡No más!», gritó uno de ellos. «Volveremos con Rosita». El comerciante entendió que la fuerza de don Manuel y su comunidad era más poderosa que cualquier ataque que pudiera lanzar. Su control, su confianza y su burla se desmoronaban en tiempo real. Entonces, cansado y derrotado, desvió la mirada. «Está bien», dijo finalmente, «puede quedársela. Pero no olvides que esto no se queda así. Te miraré de cerca, Manuel». En ese instante, don Manuel sintió que un peso increíble se desvanecía de sus hombros. No solo había logrado rescatar a Rosita, sino que su acción había catalizado un despertar colectivo en el pueblo. El murmullo de su comunidad se transformó en un grito de celebración, un canto de esperanza y unidad. Rosita fue traída al centro, y hasta el comerciante no pudo evitar sentir el impacto de la victoria del campesinado. El momento se convertía en una poderosa celebración de vida, donde cada vecino sabía que el cambio era posible. Aquella lucha no solo había significado recuperar a un animal, sino elevar sus voces y hacer valer sus vidas. Al mirar a su alrededor, don Manuel encontró un renovado sentido de pertenencia. Era el líder que había soñado ser, no por la fuerza, sino por haber abrazado su verdad y defenderla. La transformación que había experimentado lo había convertido no solo en un protector, sino en un faro de esperanza para su comunidad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, don Manuel y sus vecinos celebraban un nuevo amanecer de posibilidades. Había superado el miedo, había desafiado su pasado y, sobre todo, había encontrado su propósito. La historia de su lucha se convertiría en leyenda en el pueblo e inspiraría a otros a reconocer su fuerza. ¿Quién diría que una simple vaca lechera se convertiría en el símbolo de una revolución personal y colectiva? Don Manuel había conquistado no solo a una vaca, había conquistado su propio destino. Ahora, el futuro se extendía ante él, lleno de promesas. Había aprendido a no solo ser un agricultor, sino un líder. Con confianza y orgullo, don Manuel sabía que el cambio había comenzado, y nadie podría detenerlo. Finalmente, él había alcanzado no solo la resolución de su conflicto, sino una verdadera transformación. Pero este no es el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.